Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a empezar una vez más el estudio de los domingos acerca de el entendimiento de la gracia. Estábamos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, donde se ve al hijo pródigo, el cual un día se acerca a su padre y le pide la parte de su herencia, y su padre se lo da, y la herencia que él tenía como hijo lo desperdicia viviendo perdidamente. Él se quedó sin nada, sin herencia. La gracia es que Dios te da más de lo que tú mereces tener. La gracia es un don inmerecido, es un perdón inmerecido, es un regalo, es una dádiva. La salvación tiene gran precio que jamás puede ser lograda por hombre alguno. Es por gracia, es por el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla del trabajo redentor o de redención, se habla del pago de un precio. Para nosotros, fácilmente podemos recibir el perdón de los pecados. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y el Señor nos escucha y nos perdona. Para nosotros es fácil ser perdonados, pero para Dios, para poder perdonarnos, tuvo que pagar un precio, entregar, dar la vida de su único Hijo, Jesús. Esto se llama gracia. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Continuamos con el hijo pródigo. El hijo pródigo después tuvo hambre, hubo escasez, no había alimentos, había una sequía tremenda en aquella tierra, y se fue, dice que él se fue a una provincia apartada. La provincia apartada tiene que ver con el trabajo de Satanás de aislarnos del cuerpo de Cristo, de la comunión de los hermanos. Y cuando uno está lejos, cuando uno está solo, la Biblia dice, ay del que está solo, en el libro de Eclesiastés, porque si cayere, no hubiera un segundo que lo levante. La especialidad del diablo, por eso siempre es apartarte. ¿Cómo es que el diablo nos puede apartar? Viendo las fallas de tu hermano, viendo las debilidades de tu pastor, y él te aísla para que no confíes en nadie aparte de ti. Y cuando él estaba con hambre, y él buscó comida, y se puso a apacentar cerdos, puercos o chanchos, como decíamos en Perú, pero no se podía llenar con lo que le daban. Entonces él quería comer de la algarroba de los cerdos, pero la Biblia dice que nadie le daba. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios, porque el cerdo representa un espíritu de lujuria. Representa que uno es gobernado por sus pasiones, por la concupiscencia de su carne, viviendo como un impío. Pero dice que nadie le daba. Esto es que él jamás pudo, en este caso, por llamarlo así, apostatar de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 18 del Evangelio de Lucas 15, versículo 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La palabra volver en sí es recuperar la conciencia de hijo. Eso es volver en sí, recuperar la conciencia de hijo. Es recobrar el sentido. Cuando alguien está privado, se da un golpe en la cabeza, pierde el sentido. Entonces, recobra el sentido, vuelve en sí. Y por eso dice,
en la casa de mi Padre. Yo soy hijo, ¿no? Soy hijo desde el primer día que recibí a Jesús. Soy hijo hoy, mañana y por todos los siglos de los siglos. En el verso 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra me levantaré habla del arrepentimiento y disposición del corazón, ¿no? De volver otra vez a la comunión y a someterse a la soberanía de Dios. Cuando dice me levantaré, tiene que ver que es algo que uno tiene que hacerlo. Aparte de uno, nadie más puede ayudarte, ni nadie más puede levantarte. En el libro de Esdras, cuando Esdras estaba llorando, estaba prácticamente sin esperanza por el pecado del pueblo, vienen unos sacerdotes y le dicen, no, levántate, porque esta es tu obligación, ¿no? Levántate y estaremos contigo. O sea, tenemos que levantarnos para que pueda venir tiempos de refrigerio de parte de nuestro Dios. En el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta palabra, ya no soy digno, tiene que ver con el trabajo satánico, tiene que ver con la acusación del diablo, que nos acusa, según Apocalipsis capítulo 12, día y noche. ¿Qué significa esta acusación? Tú no eres digno, tú no mereces, tú no puedes. Y también en esta acusación también Él nos hace ver que nuestro Dios no nos ama, que Él nos rechaza por lo que somos, ¿no? Ya no soy digno. Y Él tiene este sentimiento de indignidad. Pero se acerca en el verso 20, se va a acercar, y en el versículo 20 Él va a conocer la gracia de Dios, va a conocer el amor de su Padre, porque hasta ese día Él había vivido bajo la ley. La Biblia dice que bajo la ley el pecado tiene señorío, pero mientras bajo la gracia el pecado pierde poder. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Aquí está la gracia de Dios. Hebreo Gesed, favor inmerecido. Es un amor sobrenatural que va más allá de lo que es la mente natural o de lo que podemos entender. Él nos ama a pesar de todo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó, ¿no? Tiempo pasado y tiempo presente. Él nos ama, y tiempo futuro, y nos va a amar. El amor del Padre está fundamentado en el sacrificio de su Hijo. Y todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Dice que cuando lo vio lejos, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios quiere amarnos. Dios quiere abrazarnos. Dios quiere cuidarnos, fortalecernos, ¿no? Cuando se habla del calzado en sus pies,
tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que echar fuera demonios, sanar enfermos, proclamar el reino de Dios con poder y con señales. Esto es el evangelio de la paz. Estos son los zapatos, los pies calzados del hijo pródigo. Y el Señor por eso nos pone el anillo y el dedo índice, el dedo del profeta, ¿no? Que habla del pacto eterno. Cuando es redondo, el anillo es redondo, no tiene ni principio ni fin, habla de eternidad, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor nos amará siempre. Tenemos pacto por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no se puede borrar. La sangre de Jesús no es como la sangre de los machos cabríos, que solamente tenían valor por un año o por un tiempo. La sangre de Jesús tiene un valor eterno. Está en el libro de Hebreos, habiendo obtenido eterna redención. Y él dice en Hebreos 8, nunca jamás me acordaré de sus pecados, ¿no? Y en el libro de Miqueas, echaré en los profundos del mar todos sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Es el poder de la sangre, de la redención. Y cuando dice acá, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 12, dice, alejados de la ciudadanía de Dios. Y en el versículo 13, vosotros que en vuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Por la sangre de Jesús hemos sido hechos cercanos. Cuando él estaba lejos, la Biblia dice que su padre lo vio. Dios bajó del cielo y corrió para salvarnos y para amarnos. Él descendió. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aquí Dios aplicó una misericordia con el hijo pródigo. Dios tiene una misericordia nueva. Tenemos que disfrutar de esa misericordia, ¿no? Dejándonos amar por el Padre, proteger y ser vestidos por Él, porque hay una obra que tenemos que hacer. Hasta aquí mi participación. Los dejo con el pastor desde Lima, Perú, el pastor Efraín Arturo Chávez Esparta. Dios los bendiga. Aleluya. Sumamente agradecido, Pastor Antonio, por este breve recordaris y también por fundamentar muchas de las cosas que se han dicho a través de la administración de la semana pasada. Yo quiero que usted, oyente, persona que nos visiona, se percate de que cuando el Señor Jesús establece una parábola, Él quiere hacernos ingresar a un panorama de características figurativas, de comparaciones, de semejanzas, para que podamos entender cómo es que Dios observa las cosas y la manera en la que deben oficiarse o hacerse para obtener una perfecta redención. Cuando se lee en Santiago 2:10 que cuando una persona peca contra uno de los 10 mandamientos, peca contra todos. Esto es, se establece un rechazo por parte de Dios y por parte también de la comunicación con otras personas que son semejantes a usted y que pierden la conciencia de su panorama espiritual y se abocan a una vida superflua, religiosa tal vez, y se consuelan respecto a su estado. Es interesante, por ejemplo, que uno ve que cuando los ángeles llegan a Sodoma, donde se había establecido ya Lot, y su mujer y sus hijas ya se habían acostumbrado al orden inmoral, amoral, pérfido, putrefacto, que existía en 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y también Zoar,
que eran las ciudades prácticamente que parecían por su aspecto como el huerto del Edén. Y recordamos que cuando Abraham le dice a Lot que se retire de él y que elija, Lot elige para sí lo mejor desde la perspectiva puramente natural. Abraham lo deja ir y en ese momento Abraham es libre y Lot se encadena. La forma en que tomamos decisiones habla claro de nuestra madurez o de nuestra inmadurez. Y cada uno de nosotros va a decidir sobre la base nada sólida de su propia convicción o de su manera de observar el divino fluir. El creyente común, el creyente que no entiende su plano relacional, va a decir junto con otros graciosos, hablando de varones que conversan entre sí, diciendo ellos, la casada es mi mujer, no yo, indicando que lo único que tiene responsabilidad moral es la que está asociada con él. Él es libre de hacer lo que mejor puede, lo que más quiera, y aquello que le signifique placer, deleite o disfrute. No entendiendo que todas estas cosas tienen que ser aparejadas y tienen que ser preparadas por uno mismo. Vale decir, si yo tengo una hacienda o tengo un campo, yo puedo decir todo este campo es mío, tantos metros cuadrados, etc, etc, etc. Si yo no siembro, si yo no riego, si yo en un momento determinado no recojo la cosecha, toda mi posesión carece de sentido. Entonces, si yo no soy capaz de sembrar, no piensen que voy a recoger. Y no piensen que voy a obtener la multiplicidad de cosas que Dios me imparte. Así yo tomo una semillita simple, puede ser un trigo, puede ser un maíz, y lo siembro. Lo cuido, lo cultivo, y por fin llega a madurar y se cosecha. Cuando vi en la selva de Pucallpa, en mi país, que unas personas tenían una especie de caseta que habían hecho y golpeaban las mazorcas, golpeaban los llamados, acá le llamamos choclos, en México le llaman elotes, y yo veía que estaban ahí y golpeaban con un palo, y yo les preguntaba, ¿qué es lo que hacen? Ellos me dijeron, estamos separando, ¿no?, de la coronta, que es la base, los granos de maíz, me dice. Nosotros en la siembra o en la cosecha separamos los mejores, los más grandes. Y le digo, ¿para qué hacen eso? Ellos me dicen, con eso vamos a sembrar para que la cosecha del año que viene sea mejor y más grande que la que hemos obtenido hoy. Se piensa en el futuro y se apareja la bendición sobre la base de tomar lo mejor de lo que obtuviste para que la cosecha del año que viene sea superior a la que has tenido. Cuando nosotros separamos el diezmo y las ofrendas, Dios exige para él la parte principal. Y cuando el Señor habla de lo que es la comida del sacerdote y del sumo sacerdote, dice que le corresponde la espaldilla derecha, la zona del lomo, parte alta, que es lo mejor de la carne de un cordero, de una res, y también el pernil derecho, indicando que la comida de su servidor principal, el sacerdote, el sumo sacerdote, es lo mejor que el animal puede ofrecer o puede dar. Eventualmente yo creo que hay personas, y he visto esto mucho, que se menosprecian a sí mismas y van y visitan a los miembros de la Grey para pedir dinero, para pedir una ofrenda, para pedir algo. Y recuerdo que al estar en la zona de Chincha, parte del lado sur de mi país, llegué al puesto de una hermana en un mercado y le dije, hermana, me saludó, me dice, pastor, ¿cómo está? Y bueno, se emocionó mucho la hermana por la visita. Y yo vi unas camisetas de
del seleccionado alemán, blancas, muy bonitas, me encantaron. Y le pedí a la hermana que me vendiera 2 de esas camisetas. La hermana la seleccionó, me dijo, ¿cuál quiere, pastor? Y esta de aquí está ya magnífico. Entonces le digo, ¿cuánto es, hermana? No, hermano, lleve nomás. No, le dije, yo no voy a hacer eso. Me dijo, ¿pero por qué yo se las estoy dando? No, le dije, me la das obligada por la circunstancia. No porque quieras hacerlo. Y yo no le robo a los feligreses, le dije. Me miró y le dije, ¿cuánto cuesta? Tanto, pastor. Le pagué. Alguno dirá, le robó la bendición. Mayormente eso dice el vividor, el sinvergüenza, el que busca coactar emocionalmente o particularmente a alguien para que le dé algo. Una ofrenda, una dádiva, alguna cosita, que le rebaje el precio o que se lo den gratis. En ninguna parte de las escrituras dice que el creyente, o en este caso el ministro, debe hacer eso. Por eso ven a los ministros como gente arrastrada, como gente a la que puede tratar con la punta del pie. Se lo digo porque he visto mucho de eso. Y Dios es quien solventa mi vida y la vida de todo ministro. Cuando no tenemos confianza vamos a hacer ofrendas especiales y vamos a poner un billete de $1,000 diciendo, a ver, ¿quién tiene un billete de $1,000? Me está hablando fuerte para que lo traiga usted y lo ponga para la obra. Y bueno, comienzan las cosas. Lo he visto en grandes ministros, famosos ministros, y gente que sale a dar dinero y quieren comprar lo que ya es suyo. Pero una de las cosas que tiene el diablo, hermanos, es que su especialidad es hacerte perder la memoria. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 4, una porción de la palabra. Versos 3 y 4. Déjame ver. Sí, 3 y 4, lee, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ojo con eso, porque tú creyente no tienes derecho a equivocarte en tus apreciaciones y en tu sentido de la vida. Una vez más lo lees. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, aún tapado, aún cubierto con algo de manera que tú no lo ves. Entre los que se pierden está encubierto. No dice entre los creyentes caídos, entre los creyentes fatuos, entre los creyentes que no han entendido. Entre los que se pierden. Algunos pierden su vida, otros pierden una opción. Pero lo que el diablo quiere es que pierdas la percepción, tu capacidad para percibir los hechos divinos que son tuyos, sea que los entiendas o no. De allí que es preciso que el creyente tenga un sano entendimiento acerca de lo que ha recibido, de lo que ya es suyo y que es el circulante en el reino de los cielos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ojo, una vez más, el apóstol está refiriendo que el entendimiento cegado es de los incrédulos. Y usted va a notar que cuando aparece en el libro de Apocalipsis 20, dice claramente, ¿no?, acerca de las personas que van a ser quitadas de en medio, que van a ser desaforadas, son los cobardes y los incrédulos. Uno dice, no son los adúlteros, no son los homosexuales, no, los cobardes y los incrédulos. La pérdida del valor implica que tú no le crees a Dios.
Y es por eso que no optas por pedirle a Dios lo que buscas conseguir con astucia de otros. Ya sea como lambiscón, ya sea como engañador falaz. Y cuando esta hermanita me dijo, no, pastor, lleve nomás, no, es que eso no es una ofrenda. Yo estoy coercionando su voluntad para que ella me dé lo que yo quiero gratis. Entonces yo no fui a pedir una caridad, yo no fui a pedir limosna, yo no fui a robar astutamente. Yo quise comprar algo y pagué con mi dinero. Después que pasó esto, el pastor que me acompañaba, que era de la zona, me dijo, lo que has hecho, me dijo, ha condenado a fulano de tal. ¿Quién era fulano de tal? El pastor de esa iglesia. ¿Por qué él acostumbra a hacer esto, Efraín? ¿No? Y viene diariamente para que los miembros de la iglesia le den el alimento del día, el arroz, el aceite, etcétera, cosas que van a necesitar para comer. Conocí a uno también que iba exclusivamente él, su esposa y sus 3 hijos a almorzar en el restaurante de uno todos los días. Otro que fue cuando la hermana Sonia tenía un restaurante, fue y le pidió comida y dijo que él daba esa bendición de que pudieran colaborar con él, aunque ella no era miembro de su iglesia. Y él estaba bien lejos precisamente de ser un buen pastor. No digo esto para avergonzar a los pastores que tienen dignidad, pero sí lo digo para que sientan vergüenza aquellos que van y buscan la forma de hacer que las personas se sientan en alguna medida obligadas a dar, ya sea para obtener bendición, para no perder su salvación, y etcétera, etcétera, etcétera. Disculpe que trate esto, pero Dios lo puso en mi corazón. Entonces, cuando aquí se nos dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Qué significa eso? Dios de este siglo. Se refiere a Satanás, quien gobierna a la gente por principios que son naturalmente diferentes u opuestos a lo que Dios revela. Continúa, por favor. Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que ciega? El entendimiento. El entendimiento. ¿Qué significa esto? Los ojos de tu entendimiento son la claridad perceptiva de los hechos divinos, para que por ellos te muevas y confíes. Son principios. Esto no cambia. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, volveréis a ser medidos. Este es un principio que debe morar en tu mente, en tu corazón, para que no seas un zángano, un sinvergüenza. Hay una persona que me acompañaba a veces a donde yo iba, y el hermano, dueño del restaurante, le daba también a él un plato de comida. Entonces yo le referí y le dije, escúchame, esta persona que me hace compañía a cualquier hora del día es un zángano, es un ocioso que busca comer gratis y quiere aprovechar tu benevolencia para aprovecharse de ti. No es alguien que sirve a Dios. Y no hay que confundir el servicio sacerdotal o sumo sacerdotal, si lo prefieres, con la haraganería de hombres que, aprovechando circunstancias, quieren vivir de los demás sin trabajar, sin producir absolutamente nada. Yo he conocido a muchos zánganos que se llaman evangelistas, que están buscando que el resto de la gente provea para ellos desayuno, almuerzo y cena. Irónicamente, los horarios en que te visitan coinciden maravillosamente con esos horarios.
Tú piensas que Dios te está bendiciendo. No, no es Dios que te está bendiciendo. Es alguien que está buscando que esas bendiciones le lleguen actuando astutamente. Por eso cuando se nos dice acá, a los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Sí, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. Y puedo decirles que hay creyentes que son incrédulos. Alguno dirá, disculpe, ¿de qué está hablando? Hay creyentes que son incrédulos a la intervención divina. Hay creyentes que son incrédulos al perdón divino, a su condición de personas que han sido salvas de una manera eficaz, absoluta y perfecta. Y tienen la impresión de que Dios le da a otros esas cosas, no a ellos. Y recordamos cuando el padre se acerca, el padre del muchacho que era epiléptico, lo he traído ante tus discípulos para que lo sanen. Normalmente la persona que tiene un problema no piensa en su culpa, no piensa en su atadura moral, no piensa en ser libre definitivamente del pecado, solamente quiere que le solucionen el problema. Punto. Después de lo cual se va. Ya no aparece hasta que el problema recrudezca o aparezca uno nuevo. Y nos preguntamos por qué. Porque él ignora el panorama relacional de quien vive en la familia de Dios. Concluye, por favor. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Para que gloria no haya de revelación de lo que el Evangelio de Cristo ha hecho por él. Continúa. el cual es la imagen de Dios. Se refiere, por supuesto, a Jesús. ¿Has leído el 3 y el 4? 3, 4. Muy bien. Usted tiene que entender sobre esa base, ¿dónde vive usted? ¿Cuál es su panorama? El creyente ha entendido que forma parte de la familia de Dios y que Dios se ocupa de él en todas las áreas. Y en todas las cosas, él puede orar a Dios y Dios hacer provisión. Pero recuerde que no le dijo Dios a Adán, mira, aquí está el huerto del Edén, todo está a tu disposición. Coge una manta, átala con cuerdas, échate, reposa, ráscate y deja que los animales, que los ángeles y que los cuervos te traigan la comida para que la disfrutes y te conviertas en un puerco de 130 o 150 kilos. Diciéndote que eso era, no, le dijo a él que lo dejaba en el huerto para dos cosas básicas, que lo guardara, indicando que había riesgos y peligros, ¿no? Y que lo labrase. Hay que trabajar, haraganes. Hay que trabajar y producir, mantenidos. Hay que trabajar y producir para que la gracia de Dios sobreabunde. Si tú quieres recibir de esa gracia, atento a esas cosas. Tornando al capítulo 15 del libro de Lucas, notamos que hay tres premisas. Siempre que me acerco con mis hermanos en mis estudios, porque lo que suelo hacer es disertar sobre los 66 libros de la Biblia. Hay más de 3,000 prédicas en el Face, en lo que es mi chat, o mi Face si lo prefieren, Efraín Arturo Chávez Esparta, en las que medito sobre los 66 libros de la Biblia. Y lo que suelo hacer es leerlos primero, para luego disertar sobre lo que Dios me haya mostrado en el acto de leer y meditar. Y eso predico, eso ministro. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, yo le digo a los hermanos, usted va a penetrar conmigo dentro de un ámbito que se conoce como la escuela de los profetas y el nivel profético. Aquí todas las cosas provienen de Dios. La tierra, la productividad y todo lo que hay proviene de Dios.
Si usted entra con su mente natural, va a profanar el recinto al que ingresa y va a tener problemas. Una de las cosas que el Señor dice allá en Juan 19 es que la persona que entiende que Él es la puerta, que el que por Él entra, entrará y saldrá y hallará pastos. No importa si estás aquí o allá, tú estás cierto de que Dios proveerá para ti. Y esa es tu certeza, esa es tu esperanza. Y tú vives dentro de la tibia calidez del trato divino. Cuando se acercan los muchachos, profetas jóvenes, noveles, a Eliseo y le dicen, ¿sabes que el Señor va a separar de ti ahora a tu líder espiritual, al profeta Elías? Sí, yo lo sé, les dijo callad. Y nos preguntamos, ¿por qué todos sabían? Porque eran profetas e hijos de profetas. La palabra Navi, N-A-H-D-I, implica de que tú eres una persona que habla de parte de otra. Entonces Dios elige a través de ti y de su comunión contigo el convertirte en su voz. Y cuando una radio o una estación televisora lanza un programa, hay estaciones repetidoras y en estos últimos tiempos hay lo que se conoce como el satélite. ¿Qué es lo que va a hacer? Reproducir imágenes, sonidos, etcétera, que la gente va a recibir al mismo tiempo en distintas latitudes. Y esto es lo bello y hermoso dentro del panorama espiritual. Entonces todos los hijos de los profetas tenían entendimiento y estaban al día de lo que el Señor estaba haciendo. Nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer una cosa como esa nosotros en este tiempo? Te lo referiré. La Escritura va a decir en 1 Corintios 11 que cuando Pablo testifica el cómo recibió el asunto de la cena del Señor, él refiere las palabras de Jesús allá en el cenáculo, donde les dice que cada vez que celebremos nosotros la Santa Cena, hacemos memoria. Recordamos, traemos a nuestra experiencia diaria el valor de lo que un día se hizo para favorecernos desde allí en adelante. ¿Cuál es el trabajo del enemigo según 2 Corintios 4, 3 y 4? Que te olvides del valor de la sangre. Que te olvides de la eficacia de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que omitas el pensar en tus derechos que te asisten en calidad de hijo. Que solo recuerdes tus pecados, tus fallas, y que te olvides de la casa del Padre. Es por eso que vives como cualquier infeliz, como cualquier pecador, sin rumbo, sin saber qué hacer. Y cada vez que caes en una transgresión y en otra, y en otra, y en otra, y llega el día del culto, te acercas, así como quien viene en una procesión. Tan, tará, tan, tará. Lágrimas en los ojos, para eso está la cebolla, ¿no? Y una condición terrible. Tú dices que estás arrepentido. No. El arrepentimiento propiamente es cambiar la mentalidad. No es sentirte mal un momento por cierta situación. A eso se le llama metamelomai. No es metanoia, es metamelomai. Metanoia implica que tú te sientes realmente avergonzado y arrepentido de tu acción y quieres volver a la comunión con Dios. Y por eso te acercas y ofreces una minja o minja a Dios, de acuerdo con lo que Dios solicita de ti. ¿Cómo le mostró Dios a Adán y Eva que debían volver ellos a la comunión? A través del sacrificio de una vida. Porque está escrito en Levítico 17 que la sangre que se derrama es la nuestra. El animal actúa como sustituto. Y eso hace que Dios te perdone a ti. ¿Qué perdiste con el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte.
¿Qué es lo que tenemos que recobrar? La vida. Entiéndelo. Lo que tienes que recobrar es la vida. No puede ser un sacrificio incruento. No son lágrimas, no son mocos, no es la vergüenza aparente, es la vida. Y dice claramente en Levítico 17:11 y en otras porciones de ese mismo capítulo que el Señor ha dado la sangre precisamente para la restitución del caso, para el pago por nuestros pecados. Tú tienes que entender que lo que el diablo quiere que desaparezca de ti, que no esté presente en ti, es el valor de la sangre. Por eso cuando lees también en Apocalipsis, hablando el Señor acerca de nosotros, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. La sangre. La sangre. ¿Qué dice Éxodo 25 respecto precisamente al propiciatorio? ¿Qué es lo que ven los querubines? La sangre. La sangre. Está ligada a su ser integral, porque ellos son una pieza con los querubines y el llamado lavatorio que se coloca donde va a ir la sangre. Esa sangre está constantemente en las partes bajas de los querubines, porque cuando se hacía un sacrificio de pacto, se partía un animal en dos. De inmediato la sangre fluía y se esparcía alrededor del animal que estaba partido en dos. Y luego los concertantes del pacto tenían que caminar en esa sangre, describiendo un 8, o sea, hacia la derecha y luego a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, de manera que volvieran al lugar que tuvieron antes. Entonces el uno se coloca a la cabeza del animal degollado, el otro a la altura de la cola del animal degollado. Y ambos comienzan a caminar sin interceptarse y dan la vuelta alrededor de cada pieza, de cada parte del animal. De esta manera se concierta o se concerta, si lo prefieren, un acto perpetuo que no concluye, que no termina, que es para siempre. ¿Recuerdan lo que le dio el Señor o el Padre al Hijo? Un atuendo nuevo. ¿Qué más le dio? Un anillo. ¿Y cuál es la base precisamente del anillo? No tiene principio ni fin. Es un aro, implicando un panorama eternal, un derecho que te asiste hoy, mañana y pasado también, para que esté contigo. Es por eso que cuando Juan mira en Apocalipsis 4 y 5 y ve que hay un arco iris, dice, en este caso, la señal del pacto, y cuando hablamos de pacto notamos que no es la mitad de un arco iris, sino es todo el arco iris, que es un círculo. De la perfecta luz, 7 luces visibles y 2 invisibles, el infra por debajo del rojo y el ultra por encima del violeta. En total son 9, 2 invisibles y 7 visibles. Cuando tú miras todas estas cosas, no puedes menos que entender cuál es la intención divina. Y notamos que ese arco iris está alrededor del trono, indicando una señal inequívoca de pacto. Sí, yo te he impartido mi luz. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Tú tienes que entender que hay cosas que van a pasar, que son perecederas, que son momentáneas, y hay cosas que no van a pasar. ¿Cuál es entonces el intento básico que tiene el enemigo? Que tú te olvides, de lo que Dios hizo por ti. Una vez, para siempre, lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, en el 8, en el 9, en el 10. Es para siempre. Él quiere que te olvides. Y Pablo insiste en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en ese día tú haces memoria. Decíamos que una de las cosas que es un precioso saber para el enemigo es hacerte olvidar. Recordamos que José tuvo 2 hijos en Egipto.
Uno fue mi tocayo, Efraín, que fue el menor. Pero el primero de todos ellos fue Manasés, que significa el que hace olvidar. Él tuvo que olvidar las cosas que fueron antes para poder iniciarse dentro de las nuevas. Nosotros también tenemos que pasar por ese proceso. Olvidarnos de lo que fue antes, pero el enemigo gusta de vivir en el pasado, para que tú te sientas en mucha medida comprometido, acusado, maldecido, anulado, condenado y muerto. Por eso cuando se refiere a la oveja perdida, habla de una oveja que se perdió. Esto es el trato pastoral entre el pastor y su rebaño, y el valor que él le atribuye a cada oveja, porque tiene que dar cuenta por cada una. La segunda tiene que ver con el plano matrimonial, en que la mujer, a la cual se le entrega ese collar con 10 dracmas o 10 piezas de plata, y se le pierde una, ella entiende por el fluir de Santiago 2:10 que el que peca contra uno, peca contra todos, la busca y la ubica, y su dignidad le es restituida. Pero cuando tú vas al plano del hijo que se fue, el padre va a dar a entender de qué constaba su obituario. Este mi hijo muerto era y ha resucitado. Estaba perdido y es hallado. Perdido y muerto. Perdido en el sentido de desorientación, habiendo perdido la brújula, y el griego que utiliza el Señor Jesús ahí en Juan 13 es apolumi. Esto es extraviado, sin dirección, sin brújula, al garete. Y cuando dice muerto, es precisamente porque la vida ha cesado en su función. Y tú ya no piensas como un hijo de Dios, no piensas como una persona que ha sido resucitada y que ha sido reasignada, revivida y reubicada en el reino de los cielos. Eran dos cosas que mataron el interés y el deseo del hijo pródigo de volver a estar en la casa del Padre. Por eso el Señor refiere diciendo Shub en hebreo. Él volvió en sí, recobró un sano entendimiento, se acordó de quién era. Se acordó de quién era. Y en ese momento él toma la decisión y entiende que es su responsabilidad, ya no la del Padre, el volver. Aunque dentro de su mente él fabrica la posibilidad de conseguir un trabajo de jornalero, Dios no maneja esa idea. Esa idea la manejas tú por tu pobre entendimiento de la gracia. No sé si seré digno. No sé si lo merezca. Quizás esto no sea lo óptimo. ¿Recuerdas al leproso? Se acerca y todo el mundo comienza a correr al bajar del monte. Y se arrodilla delante de Jesús y le dice, Señor, Kyrios, si quieres puedes limpiarme. Entendía el poder, entendía la autoridad y entendía que esto tenía que ver ya no con la voluntad de él, sino de Jesús, con la voluntad de Dios, porque el perdón no se basa en lo que tú piensas de ti, sino en cómo te ve Dios sobre la base del sacrificio en la cruz del Calvario. Porque tú no te miras a través de la sangre, piensas que Dios no te perdonará, te objetará, te impedirá, te rechazará, y no es así. El que Él viene, Él no le echa fuera. Ahora, yo quiero ir contigo al libro de Apocalipsis 12, que es en lo que nos quedamos. Habíamos dicho, y vuelvo a recordar para ti, que lo que el diablo quiere es que te olvides, que te olvides, que te olvides de lo que has recibido de parte de Dios. Porque él dice que puede cegar el entendimiento de los incrédulos. Uno puede pensar, ¿puede llegar un creyente a ser incrédulo? Sí.
Yo nací en una congregación con una denominación que no compartiré. Y ellos no creen en las sanidades, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en el ejercicio de los dones, no creen en los 5 ministerios. Son creyentes, sí, pero también incrédulos respecto a muchas de las revelaciones que se imparten en el Nuevo Pacto. ¿Por qué son así? No sé, pregúnteles usted. Pero la Escritura dice que cuando nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. No dice que está encubierto de los ojos de los hermanos. Recuerdo una prédica de un predicador muy connotado allá de Costa Rica. Él refería que él estuvo padeciendo por 24 años de una alergia y él se molestaba diciendo cómo era posible que estando en la iglesia jamás le hubieran compartido respecto a las sanidades, a los dones espirituales y que eso que el otro. Él culpaba y tenía por culpables a los ministros. La pregunta es, ¿y para qué estaba tu Biblia? ¿No era tu deber hacer lo que Jesucristo dijo en el libro de Juan 5:39? Escudriñar. Significa busca la verdad última de las cosas. Profundiza, métete, sumérgete. Las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas le dan testimonio de mí. Ahora él se quejaba que durante 24 años no había recibido esa palabra de liberación o de fe. No era culpa de las personas que no le enseñaran, sino de él que no meditaba. Medítalo, hermano. Ahora pasa conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y el versículo 11. Pero vamos a leer desde el 7. Del 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue alcanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, por lo que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si usted que me escucha tiene un claro entendimiento respecto a estas cosas, debo decirle que todo lo que aquí está escrito dice en una forma clara. Cuando dice que el diablo fue arrojado del cielo, el cielo representa para nosotros tu mente completamente libre, liberada de toda la opresión satánica. Y dice que fue echado fuera, ¿no?, el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es la función de una mujer cuando está enojada con el marido? Por favor, dígame usted. Lo primero que hace, la primera defensa, lo primero que le acude a la mente. Yo sé que ninguna hermana es capaz de hacer esto, pero vamos a pensar que algunas sí. Acusar. Acusar. ¿Cuál es la fuerza de la acusación? Hacer que un pensamiento esté allí, 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 hasta que usted se sienta mal. Y se calle. Para que la deje hablar a ella. ¿Cómo les encanta? Y la acusación tiende precisamente a una perspectiva, hacer olvidar.
obstruir, paralizar, obnubilar, dejarte como a ciegas, desconcertado. Y dice que solamente fue cuando éste fue arrojado, que recién vino a ellos una línea de pensamiento diferente. A eso le llama Jesús volver en sí en Lucas 15. Cuando tú recuerdas lo que esa sangre ha hecho por ti, lo que las llagas de Cristo significan, y cómo Él te puede sacar del fondo de un pozo cenagoso, te puede sacar de la acusación, de la condenación, de la inhabilitación. Y tú vuelves a recordar qué es lo que más teme. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos la Santa Cena? Recordar. Traer a la memoria lo que Cristo hizo por mí. Yo comí su cuerpo, tengo una identificación, yo bebí su sangre, tengo la clase de vida que Él me otorga. Por pacto. ¿Va a variar? No. Por eso el Padre, después de darte la promesa de justicia, allá en el huerto del Edén, se la da a Adán y a Eva y luego lo saca. Hay una promesa que los cubre. Pero cuando hay una identificación es porque hay un sacrificio en el cual tú reconoces la necesidad de sustitución y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Esa es tu realidad viva. ¿En qué momento deja de vivir? Cuando la olvidas. Cuando la olvidas. ¿Cuál es el interés del enemigo? Que olvides. Lee, por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa esta segunda instancia? La palabra del testimonio de ellos. Significa que lo que Dios ha dicho tiene una respuesta de tu parte. Tú tienes que reconocerlo, exhalarlo y confesarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón y la boca tienen en nosotros esa doble perspectiva. ¿Qué fue lo que esperó el ángel Gabriel de María después de notificarle que sería la madre del Mesías? Gabriel la miró. Ella también lo miraba. Quizás usted diría, bueno, pues seguramente le faltó pues a María cortesía para invitarle un cafecito, un nochecito al ángel. No. El ángel esperaba una respuesta. Sin esa respuesta, sin la respuesta, no pasa nada. Y la anunciación no tiene sentido. ¿Por qué? No hubo respuesta. Y en un momento dado, María vuelve también en ella, vuelve en sí. Y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Si hay el sí, indica que hay recepción. Pero si no hay amén, no hay aprobación. Todos los creyentes dicen que sí. Los creyentes incrédulos. Pero no dicen amén. ¿Qué es el amén? Es así sea. Así sea. Conforme a lo que acabas de decir, así se haga conmigo. Leemos para ti nuevamente desde el 12:7 en adelante, para que lo leas, lo escuches y lo recuerdes. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no hubo lugar en tu mente, en tu cabeza, para pensar que el enemigo venció a Cristo. Fue al revés. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado desde la perspectiva de la acusación y del poder sobre ti, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es cuando el pensamiento salió del hijo pródigo y retornó a su perspectiva y recordó quién era su padre, y la posibilidad de obtener perdón y aún un refugio. Claro, su perspectiva de la gracia era nimia porque él mismo carecía de un entendimiento respecto a ello. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía: esta es la voz que debe llenar tu mente, tu corazón y tu vida durante todo tu testimonio. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si recuerdas conmigo, el momento en que Zaqueo se sube a un sicómoro para poder ver a Jesús. Y Jesús le dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Así que prepárate un banquete. Se bajó, corrió, fue a su casa, abrió, preparó todo. Pero solamente fue después que hubo una respuesta. Después que hubo una respuesta, que el Señor Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué no dijo eso cuando entró? Porque todo queda y continuará hasta que se cumpla el deseo divino. ¿Estaba Jesús en la casa de Zaqueo? Sí. ¿Estaba en el corazón de Zaqueo? No. Pero hay un momento en que Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo retribuyo 4 veces. ¿Qué es eso? Es la forma de responder de un avaro. ¿Recuerdan al joven rico? Porque lo que pudo hacer Zaqueo fue: ya, me lo sacan a este tipo, que se largue. Mal agradecido, te había querido comer gratis. No, Jesús esperaba por una respuesta. El banquete no fue la respuesta. La coinonía del momento no fue la respuesta. Fue cuando Zaqueo tomó una decisión. Y dijo que la mitad de sus bienes les daba a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se mandó cambiar. Vivía bajo ley, bajo régimen. Él no tenía riquezas, las riquezas lo tenían a él. Con Zaqueo aconteció al revés. Y Jesús dijo: hoy, ahora, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Inmediatamente tu mente se remonta a la herencia. La herencia. ¿Qué es lo que buscaba el hijo pródigo? La herencia. ¿Se fue con ella? Sí. ¿Qué pasó? No duró. Eso pasa con muchos creyentes que hacen oraciones de entrega, pero no una decisión de fe. No persisten. No se mantienen dentro del contexto de lo que Dios aprueba. Pero eso es legalismo, no. El obedecer el principio divino no es legalismo, es vida. Es vida. Una vez más, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Observen todo lo que llegó,
Una vez más, por favor, despacio. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora 1, ha venido la salvación, el 2, poder y el 3, reino de nuestro Dios 4, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esta es la declaración de la victoria. Este es el triunfo. Y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, no solamente es lo que Dios hizo, sino lo que ellos viven. Porque el testimonio es lo que tú ves, oyes, percibes, sientes y conoces. De esto hablas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos y lo que hemos conocido de parte de Dios. Ese es el testimonio. Entonces hay creyentes que viven con una perspectiva inicial. La sangre, efectivamente, pero ¿qué hay el testimonio de ellos? ¿Qué dice tu mente en este momento? No, me siento acusado, me siento mal, soy sucio, no merezco. No, hermano. Eso es haber recibido la acusación, no el poder de la sangre, que te ha hecho libre y que te permite dar un testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso el hijo pródigo, después de bañarse, cambiarse, recibir el anillo, ¿no? Y también el calzado, se atreve a entrar a la casa del Padre como hijo recobrado, con un derecho que el Padre le asignó y que nadie puede revocar. Recién en ese momento, él puede disfrutar del becerro gordo. Solo después de la respuesta. Solo después de la respuesta. Tenemos que responder. Y el padre le dice al hijo mayor, que no entendía lo que pasaba: mi hijo estaba muerto, ha resucitado. Volvió en sí. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Quién lo encontró? La naturaleza de hijo comenzó a agrandarse en su mente. Y en un momento dado esa naturaleza de hijo le dice: vamos, volvamos con papá. Él nos aguarda. Disfrutaremos de su gracia. No, tú no has conocido esto antes. Y antes, hace muchos años, les comentaba a los hermanos en la iglesia diciéndole: ¿qué es el gozo? ¿No? Es el salario que pueden disfrutar los que le han creído a Dios. Recordamos que el Señor dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No era el gozo que tú conocías. Este es un gozo sublime. Es una fe que traspasa linderos. Es un plano de absoluta trascendencia. Sabes quién eres. Por eso las personas son libradas, son sanadas, son resucitadas, son bendecidas, son aconsejadas, bendita y positivamente. Esa es la gracia que reina, reina, reina. ¿Por qué no puede ser diferente? Porque ha sido echado fuera. El que acusaba a todos nuestros hermanos y a nosotros mismos. Y hemos recibido de parte de Dios esta palabra. Y mi respuesta es que yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Eso es gracia. Bien entendida y aplicada. Que Dios les bendiga.